Bienvenidos nuevamente a la segunda parte del artículo 3 o 5 letras, el debate de la escritura quechua en el Perú y la inmersión antropológica en la EIB. Muy bien. 3 o 5 vocales o letras. Todos los idiomas siguen el proceso de estandarización, unificación, formalización y o oficialización a nivel de la escritura. Así se periniza en el tiempo y en el espacio. Esto quiere decir que todos los idiomas tienen que tener una escritura y tiene que ser igual en todos los campos, en todos los sentidos, para que sea o que tenga un carácter un poco más formal el idioma, porque el nivel oral ya se ha dejado de lado. No solo un idioma puede ser oral, tiene que ser también escrito y reconocido a nivel mundial. En el caso del quechua, el sistema que se utiliza proviene de las grafías del español, que más precisamente son las grafías latinas. Las grafías latinas son las más usadas en todo el mundo, ¿sí? Esas, las que conocemos del español, las que usan en el inglés, en el francés, en el italiano, en el portugués y en otros idiomas, quizás incluso que no sean originarios del latín, pero sí utilizan las grafías latinas. Entonces el quechua es uno de los idiomas que utiliza las grafías latinas. Ahora, los primeros textos que se tiene acerca de la escritura quechua son estos precisamente, ¿no? Juan Ventazos en 1551, Domingo Santo Tomás 1560, Diego González Holguín de 1608, Juan Velasco Alvarado de 1975, Alan García Pérez, estos son ya los presidentes del Perú, expresidentes, Alan García Pérez en 1985, Ollanta Humala en el 2014. Estos son en realidad ejemplos o las primeras propuestas y luego las últimas, ¿no? Con los presidentes republicanos, de la escritura en el quechua. Evidentemente los tres primeros son españoles, son sacerdotes más precisamente, encargados en realizar esta labor con el fin de evangelizar y tener escritos en quechua, ¿no? Por eso tienen ahí esos diccionarios que estudiaron el quechua en ese entonces. Muy bien. 3 o 5 letras. Primero hay que aclarar dos cosas. El sistema del trivocalismo o el uso de 3 letras para vocales o 3 vocales en escritura corresponde al sistema nacional por parte de los ministerios de educación principalmente, Ministerio de Cultura. Las universidades también argumentan y defienden el trivocalismo, instituciones investigadoras, o sea, fuera de las universidades, sean privadas o nacionales, sean del Estado o ONGs, instituciones investigadoras por ello, también personas individuales cercanas al quechua, quizás extranjeros o nacionales, incluso nativos y no nativos. Todas estas personas defienden, o sea, es un grupo que defiende el trivocalismo, el uso de 3 vocales en la escritura del quechua. Ahora, el pentavocalismo o el uso de 5 vocales para la escritura en el quechua corresponde solamente al sistema regional de Cusco, por parte de la Academia Mayor de Lengua Quechua de Cusco y los derivados. Esa imagen es referencial, por favor. Ahí dice claramente mapa referencial del gasoducto. No, eso solamente puse con el fin de graficar en dónde se defiende o se utiliza el sistema de 5 vocales o pentavocalismo. Esto es en Cusco, Puno, parte de Puno, en todo Cusco, ¿no? En todo Cusco, salvo la EIB, la Educación Intercultural Bilingüe, que es un programa nacional. En Cusco se tiene este sistema, en parte de Apurímac, justamente la zona cercana a la Academia Mayor de Lengua Quechua de Cusco. En Puno también, igualmente, ¿no? La Academia Mayor de Lengua Quechua de Puno, que es un derivado de la de Cusco. En Arequipa, igual, sigue siendo la misma Academia de la Lengua Quechua de Arequipa, en estas regiones principalmente, y sus derivados menciono porque las personas egresadas o pertenecientes o cercanas a la Academia Mayor de Lengua Quechua de Cusco son las que defienden el pentavocalismo en este sentido. Ahora, la Academia Mayor de Lengua Quechua existe en todo el Perú, incluso en el extranjero podríamos agregar, pero específicamente la cusqueña y sus derivados, como la de Arequipa o la de Puno, utilizan el pentavocalismo. Las demás continúan en el nacional escribiendo el trivocalismo. Ahora muy bien, los argumentos para el trivocalismo y pentavocalismo son vastos, son bastantes, pero vamos a tratar de resumir los más importantes a criterio del autor para poder entender en qué consiste y por qué 3 vocales o por qué 5, empezando por el sistema trivocálico.
Los fonemas y los alófonos. Este es el principal argumento que se tiene dentro del trivocalismo en la escritura. Por ejemplo, no tenemos que entender estos dos conceptos de la lingüística. El tema es estos dos conceptos muy elementales que tienen que ver o que explican muy bien el tema del por qué usar tres vocales nada más. Los fonemas son sonidos distintivos de un idioma y utilizados para diferenciar una palabra de otra, ¿sí? Y los alófonos son las variaciones sonoras existentes en un mismo fonema. No le cambian el significado de la palabra y más bien le dan matices sonoros. Son conceptos bastante sencillos que más o menos es lo que está en el cuadro, ¿no? Un fonema se grafica porque, o necesita ser graficado porque ese fonema le cambia el significado de la palabra, ¿sí? El fonema es un sonido, ¿sí? Es un sonido, o una gama de sonidos, ¿no? El alófono, nuevamente, puede haber hasta más de 2 alófonos dentro de un fonema, ¿sí? Y estos alófonos son simplemente variaciones en pronunciación, ¿sí? No le cambian el significado a la palabra completa. Eso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Aquí está más claro. Vamos primero con el español. Primero con las vocales, ¿no? En el español tenemos 5 vocales y esas 5 vocales necesitan ser escritas y pronunciadas de una manera bien definida para que pueda darle un significado y no otro. En este caso, la palabra mesa. Mesa y misa son dos palabras diferentes. Mesa se refiere a un objeto y misa es un ritual religioso. Entonces estas palabras se distinguen solamente por la diferencia sonora entre la E y la I. Mesa es el objeto, misa es el ritual. Esas son palabras distintas. Y no puede haber una pronunciación intermedia. Mesa no se puede decir mesa, mesa entra en confusión al oído de los hispanohablantes. Tiene que ser mesa. La E más tajante, ¿no? Más exacta, mesa. Y la misa también, ¿no? Misa. No hay un intermedio, repito, no existe. Si hubiera un intermedio, cae en confusión si es mesa o es misa, ¿no? Ahora, con otra vocal sería oso y uso. De la misma manera, oso y uso son palabras completamente distintas. La primera se refiere a un animal y la segunda a un verbo. Entonces, oso con la O necesita ser pronunciada de esa manera para que signifique este animal, oso. Y uso ya necesita otra pronunciación para que sea este otro verbo, ¿no? Uso. Entonces, la O y la U tienen pronunciaciones dentro del español un poco más exactas. No se puede hablar de alófonos exclusivamente en el español, porque no hay, ¿no? La O tiene que pronunciarse tal cual, o hay muy poco en el español, casi ni hay, en caso de las vocales. Entonces las vocales del español son 5. La O y la U tienen que pronunciarse tan diferenciadamente para que puedan significar una cosa y no otra, ¿no? La O es O y la U es U. No hay intermedias para que cambie. Si hubiese, igual caeríamos en la confusión entre las dos palabras. Oso, oso. Eso no podríamos entenderlo. Uso, no sabemos si es oso o uso. Oso, oso, ¿no? No funciona así el español. El español es así, concreto, los sonidos son concretos. Estos son fonemas. Necesitan ser escritos porque si no los escribes no sabes qué palabra es. La E y la I dentro del español son fonemas. Se escriben y se utilizan para diferenciar ambas palabras, mesa y misa. Igual la O y la U, son fonemas. Ahora, también existen fonemas dentro de las consonantes, en el caso del español. Por ejemplo, pero y perro. En este caso, en las reglas de la lingüística española, se tiene esta regla, ¿no? Si hay una R intermedia, tienes que duplicarla, ¿no? Pero es una palabra, una conjunción, y perro es un animal, ¿no? A pesar de que se parecen, nosotros entendemos perfectamente a qué se refiere uno y el otro. Esta R entonces es un fonema y la doble R es otro fonema, ¿sí? Necesitan diferenciarse para poder entender mejor, pero y perro. La siguiente, garra y jarra. Primero garra con G y jarra con J. Estos dos sonidos nuevamente se parecen mucho, ¿no? Muchos extranjeros al español o no hispanohablantes incluso se confunden en estos sonidos, la J y la G. En español necesitamos diferenciarlos, ¿no? En otros idiomas quizás no, quizás utilizan el mismo. En español sí, garra es
la zarpa, las uñas de un animal, y jarra es un objeto para verter líquidos. Entonces ambos sonidos nuevamente son fonemas, no pueden pronunciarse de la misma manera, tienen que tener un sonido distintivo, diferente el uno del otro, y eso le da un significado a una palabra y otro a otra palabra, jarra y garra. Ahora, rama y rana. La M y la N son fonemas diferentes porque cada uno le da un significado distinto a la siguiente palabra, ¿no? Rama es la parte de un árbol y rana es un animal. Entonces, estos son fonemas, ¿no? Necesitan ser escritos para definir muy bien el significado de tal o cual palabra. Pueden ser consonantes, pueden ser vocales, no hay problema. Ahora, en esta última palabra, rana, vamos a detenernos con la N. Aquí puse un grupo de ejemplos de la letra N. La N es una consonante, ¿no? En español los alófonos que más hay son en consonantes, no tanto en vocales. Y el que tiene más alófonos es la letra N precisamente. Entonces veamos en el español con estos ejemplos, ¿no? Leamos rápidamente. Con María, con Daniel, enfermo, mango, niño, un chico. La letra N, dependiendo de la posición y también de la letra que le acompañe, va cambiando su pronunciación. Esto es un poco difícil de entender para nosotros los hispanohablantes porque estamos acostumbrados y entendemos perfectamente el significado. Por ejemplo, con María, cuando la N está cerca o próxima a la M, la N se abre. Con María, no necesitas cerrar para pronunciar este con, N al final de sílaba y cercana a la con María. Ahora con Daniel, Daniel es la palabra, ¿no? La N y la I hacen que la N tenga otra posición de pronunciación y por tanto otra pronunciación muy leve, no muy leve pero cambia. Con Daniel, ni él, con María, con está muy suelta al aire y Daniel está cerrada, ¿no? Uno se da cuenta rápidamente en qué posición de la boca se necesita estar para pronunciar la letra N en Daniel. Enfermo, igual. Cuando la N le sigue una F, igual se abre, ¿no? La N se pronuncia al aire. Enfermo, casi ni se pronuncia, casi, es como si no existiera prácticamente. Luego, mango, igual. Cuando hay una G después de la N se vuelve un poco más nasal, casi como ñ. Mango, mango es nasal. Y también, ¿no? A nuestro oído un poco más fino podríamos decir que es otra pronunciación, es otra muy leve, un poco diferente nada más, pero se puede escuchar otra pronunciación. Niño igual, ¿no? Acá cercana a la ñ y la i, la n se vuelve un poco más nasal incluso que Daniel. Niño, niño, a veces puede escuchar incluso niño, como si fueran dos ñs, niño. Entonces esta n también nuevamente cambia en pronunciación. Y el último, un chico, ¿no? Es similar a con María. La letra U, perdón, la vocal U y la N, igual le cambia un poquito, ¿no? Le da un matiz diferente. Es diferente de con, ¿no? Es un poco más cerrada la letra N, la pronunciación de la N en esta palabra, un chico. Sí, igual, ¿no? La C también interfiere en la pronunciación de la N. Entonces vemos que muy ligeramente va cambiando la letra N dependiendo de con quién está o dependiendo de quién le acompaña, en qué posición es, incluso de la velocidad, ¿no? La velocidad en la que hablamos también influye en la pronunciación de la N. Por eso decía, la N es la que tiene más alófonos dentro del idioma español de todas las letras. Entonces eso es un alófono. A pesar de esa variación que a veces es mínima o a veces es muy fuerte, el significado no va a cambiar. El fonema completo se escribe, el fonema es escrito. El fonema es necesario para cambiar el significado. ¿Qué pasa si la palabra, por ejemplo, enfermo, si significara otra cosa, la N abierta y la N cerrada en la pronunciación de la palabra enfermo, si fueran dos palabras distintas, ahí ya hablaríamos de un fonema distinto. Y esa N tendría que escribirse de otra manera. Pero no, resulta que en todos los casos no cambia el significado en lo absoluto. Entonces, vamos nuevamente a lo anterior. Los fonemas son sonidos distintivos de un idioma y utilizados para diferenciar una palabra de otra, mientras que los alófonos son variaciones sonoras existentes dentro de un mismo fonema. Un fonema puede contener dos o más alófonos, ¿sí? Y el alófono simplemente es una variación de pronunciación que existe, ¿no? Que todos los idiomas tienen alófonos.
pero todos los idiomas escriben solamente en base a los fonemas, o sea, en los sonidos que le cambian el significado a las palabras, no en la pronunciación dentro de un mismo sonido. Bien, entonces vamos al quechua. La palabra erque, irque, erque o irque, todas he puesto en todas las formas posibles de combinación de las vocales e y i. Todas, a pesar de que suenen un poco feo, porque irge no suena muy bien, o erge tampoco no suena muy bien, pero aún así se entienden perfectamente, ¿no? Erge significa niño. Erge, la pronunciación varía dependiendo del tipo de quechua, ¿no? Ya hemos visto en la parte 1 que el quechua es enorme, ¿no? Es una familia lingüística y la pronunciación obviamente va a variar, ¿no? Entonces, erge es la pronunciación que se tiene dentro del sur, el quechua collao. Erge, erge, igual. Irge es la pronunciación chanca, irge. Ambas pronunciaciones, que son quechuas un tanto diferentes, la pronunciación es también diferente, sin embargo, el significado de la palabra se mantiene. No importa si lo pronuncias cercano a la E o cercano a la I. Erge o irge, niño o niña, no se marca el género gramatical. Entonces, ambas palabras, no importa con qué vocal la escribas o la pronuncies, siempre va a significar lo mismo, niño. Esas 4 de arriba significan niño. Igual en sonjo, sunju, sunjo o sonju. En todas estas posibilidades, conjugando la U y la O, igual, son variaciones, sobre todo las dos primeras, ¿no? Son variaciones de pronunciación dentro de la familia lingüística quechua. Y todas, al margen de cómo se escriban, van a significar lo mismo, que es corazón. Entonces, la letra E y la letra I son alófonos. O serían alófonos en este sentido, porque es como la N, ¿no? La N se pronuncia muy diferente dentro del español y todas las entendemos de una sola manera, no le cambian el significado. Igual es la E, ¿no? La E en el quechua, la E y la I en el quechua se pronuncian diferente, no hay ningún problema, es así, y está bien que se pronuncien diferente. Y sin embargo, no le cambian el significado en lo absoluto a la palabra, ¿no? Erge o irge siguen siendo niños. Entonces la E y la I son alófonos dentro de un mismo fonema. El fonema está entre estas dos. Como decía en el cuadro anterior, estas son las variaciones, ¿no? Esta es una I completa casi cercana al español y esta es la E completa cercana al español. Y estas son intermedias. Entonces estos 4 sonidos equivalen a un solo fonema graficado. Igual a igual a U, de sonjo. Entonces, esta es la O cercana al español, perdón, esta es la O cercana al español y la U cercana al español, similar al español. Entonces, dentro del quechua hay 4 alófonos y un fonema graficado. Un solo fonema representa los 4 sonidos. A eso se tiene que ir. Acá en el español, por ejemplo, tendríamos que tener la N, ¿no? La N y como 6 maneras de pronunciación de la N. 6 alófonos de la N y un fonema graficado de la N. ¿Sí? Eso es en el español. Entonces el quechua sigue esa misma lógica dentro del trivocalismo. Bueno, el último ejemplo es oje o ukje. Eso significa gris o plomo. Igual, cualquiera de ambas pronunciaciones sigue siendo exactamente la misma palabra. Ahora, un poco más de las reglas gramaticales del por qué existe esta diferencia o este matiz entre la I y la E, y la O y la U. Y es muy sencillo, ¿no? Tiene que ver con los fonemas o los sonidos de la letra Q, la QH y la Q con apóstrofo o glotal. Estos 3, o sobre todo la Q, cualquier Q, porque en otros quechuas no hay estas otras dos, la letra Q es la que se involucra en este sentido. Vamos con los ejemplos, ¿no? Igual, yachachej con E, yachachej con I, en las dos maneras de escribir, significan lo mismo, que es profesor. Perja o pirja, cualquier pronunciación cercana a la E o cercana a la I, es pared no hay problema. Jopa o cupa, eso es basura, desperdicio. Tapuj o tapuj significa el que pregunta, quizás el entrevistador. Erge o irge, ya lo hemos visto. Sonjo o sunjo. Oke o uke, ¿sí? Cada uno mantiene su significado a pesar de que se escriba con 3 o con 3 o 5 vocales. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí la presencia de la letra Q escrita es la que interviene dentro de la pronunciación. En estos 3 casos anteriores, los primeros casos, se ve claramente, hay una Q, siempre hay una Q. Y esto se va a ver en absolutamente todos los casos, ¿no? Donde haya una Q, simplemente el sonido de la I baja a E y el sonido de la U baja a O.
Esa es la regla que se tiene dentro del trivocalismo, ¿no? Porque es así, es una constante, no hay excepciones. Y si es que la hay, no las conocemos, ¿no? Quizás haya que investigar más, pero hasta el momento no hay muchas excepciones, no hay excepciones de la letra Q. Siempre, siempre en la presencia de una Q o del sonido K, el sonido de la Q en quechua es K, ¿sí? K o Ja. Ese sonido gutural o glotal, muy característico del quechua, cualquier quechua en realidad, no, salvo los quechuas centrales, es el que hace bajar. Si digamos, aquí está la Q, las vocales que estén juntas a la Q van a bajar, ¿no? Acá lo grafican específicamente así, ¿no? Yachachej. Aquí, en Yachachej con I, está una Q, o sea, la Q te dice que tienes que bajar la pronunciación de I a E, ¿sí? No necesariamente una E completa, simplemente bájalo, ¿no? Yachachej puede ser intermedio, ¿no? O sea, dentro de este campo, ¿no? Dentro de este espacio de I hacia E, ¿sí? Como decía en el cuadro anterior, la letra I, este grafema, esta letra escrita, tiene 4 variaciones de ese sonido, 4 alófonos, ¿sí? Que se escuchan, existen, ¿sí? Y no distinguen la palabra, ¿no? No diferencian, no hacen diferente la palabra. Lo mismo, ¿no? Entonces, yachache, cuando hay una I, puedes usar cualquiera de esos 4 sonidos. Imagínense los 4 sonidos acá, ¿sí? Los 4 dentro de la I y la E. Entonces, yachache, perja, copa, tapuj, erge, sonjo, okje. Esa sería la correcta lectura dentro del uso de las 3 vocales, solo la I y solo la U, ¿sí? Entonces, esa es la regla principal que se tiene dentro del trivocalismo, la presencia de la Q, porque la letra Q es glotal, gutural, y hace que la garganta haga bajar los sonidos vocálicos, simplemente. Ahora, 3 vocales, ¿no? Las 3 vocales involucran una peculiaridad, una originalidad. Estas dos que son muy similares tienen que ver con que el quechua se distinga del español o de otros idiomas, ¿no? Que utilizan en la escritura más vocales. Y también una descolonización del idioma español, ¿no? El idioma español, sabemos, tiene 5 vocales muy concretos, muy específicos, muy cerrados, ¿no? Totalmente exactos o casi exactos en su pronunciación. El quechua tendría que descolonizarse de eso, ¿no? El quechua no tendría 5 vocales, uno, por temas lingüísticos que explicamos, y dos, para no parecerse al español, porque no es español. El quechua no es español y no tiene que depender del español, ¿no? Ese es un argumento del trivocalismo, ¿no? Descolonización del español. Y peculiaridad y originalidad, porque es original, pues no tiene copia ni calco de ningún otro idioma. Ahora, las 3 vocales, la diversidad en pronunciación no es diversidad en escritura, ¿no? Esto es muy importante. Eso es lo que argumentan los trivocalistas. Vamos con un ejemplo en español de frente, ¿no? En español. Por ejemplo, vamos a Argentina y escuchamos esta pronunciación, ¿no? Yo, yendo, Chávez, Chevas. Y en el caso de países centroamericanos, puede ser esto, ¿no? Amigo, amol, que, bueno, auca, mijo, ¿no? Son pronunciaciones que existen dentro del español, ¿no? Dentro del mundo. Y hay más, ¿no? Y hay más ejemplos. En este caso, la SH la pronuncia en Argentina, en algunas regiones de Argentina, y significan la Y, ¿no? La pronunciación de la Y. Y ellos no escriben así, ¿no? Los argentinos, a pesar de que pronuncian así y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, no escriben de esta manera, no escriben yo, ellos escriben yo. Igual, no escriben yendo, escriben yendo. Escriben llaves en vez de llaves, ¿no? A pesar de que pronuncian así. Escriben llevas, ¿no? En vez de llevas. Igual, ¿no? Los centroamericanos, la S final, la suelen reemplazar por H, un sonido muy suave, ¿no? Amigo. Entonces, ellos no escriben así, escriben con S, a pesar de que pronuncian de esta manera, ¿no? Igual, la L, esto es en Costa Rica, me parece, la R la cambiaron por el sonido de L, amor en lugar de amol en lugar de amor, ¿no? Y a pesar de que pronuncian así, ellos escriben así, ¿sí? En el país. Esa es la escritura oficial del español, se mantiene a pesar de la diversidad de pronunciación. Esto es en el español. Ahora, sabiendo que en español somos cerca de 24 o 26 países de habla hispana, o con idioma español oficial, a pesar de tanta diversidad, imagínense que cada país pronuncia diferente, ¿no? Incluso en el Perú tenemos diversidad de pronunciación.
Imagínense los demás países de habla hispana. Tienen una infinidad de pronunciación del español, ¿sí? Y aún así escribimos de una sola manera, ¿no? Porque ese es el idioma estandarizado, oficializado o peculiar del español, ¿no? Una manera de escribir a pesar de una diversidad de pronunciaciones, ¿no? Entonces a esto va el trivocalismo, este argumento, ¿no? La diversidad de pronunciación no es diversidad de escritura, ¿no? A pesar de que existen miles y miles de maneras de pronunciar un idioma, la escritura solo se escribe de una sola manera, ¿no? 1000 pronunciaciones, una escritura. Ahora, otro argumento del trivocalismo es este, ¿no? El oído extranjero o idioma materno, ¿no? El nativo de un idioma está acostumbrado a reconocer una cantidad determinada de sonidos vocálicos existentes en su idioma madre. ¿Qué quiere decir? Vamos primero con el español. En el español, ya sabemos, tenemos 5 vocales, 5 sonidos vocálicos, casi no hay variación, son bastante exactos, ¿no? Son muy específicos y eso es un punto a favor del español, esa es la peculiaridad del español y es una facilidad que se tiene, ¿no? Esto hace que el hispanohablante, cualquiera que solo hable español, monolingüe del español, y que quiera aprender otro idioma, por ejemplo, va a adaptar los otros sonidos vocálicos del otro idioma en base a los que él mismo tiene, ¿no? O sea, si yo tengo 5 sonidos vocálicos dentro de mi idioma materno, voy a intentar acomodar a 5 sonidos, porque yo solo escucho 5, solo reconozco 5. Mi oído está acostumbrado a escuchar 5 en el español. Entonces los demás idiomas me tienen que parecer a esos 5. O sea, voy a acomodarlos a los 5. Es casi inevitable, eso es lo que sucede siempre. Entonces el español, y ahí regresamos al tema de los primeros libros. Los hispanohablantes escribieron por primera vez el quechua, eran españoles, ¿no? De ese año, de 1500, 1600. Ellos solo hablaban español, quizás latín, ¿no? Quizás latín, pero adaptaron el quechua a lo que sus oídos escuchaban. Sus oídos hispanos escuchaban en 5 porque el español tiene 5, ¿no? Entonces graficaron según lo que a ellos les pareció escuchar. Y vamos a notar doble palabra. Vamos a ver por ahí sonco con O, con doble O, sonco, y también sunku con U en el mismo diccionario, ¿sí? Y así, o sea, ejemplos así van a haber muchos dentro de los diccionarios, los primeros diccionarios, a veces escribiendo con O, a veces escribiendo con U, la misma palabra, repitiendo 2 veces, con O y con U, igual con I y con E, ¿no? Ahora, vamos, por ejemplo, al francés o al inglés, ¿no? El francés tiene de 16 a 19 sonidos vocálicos. El francés, o sea, está acostumbrado, el oído del francés, nativo francés, está acostumbrado a 16 o 19 sonidos vocales, dependiendo de la variante del francés. Entonces, un oído francés, cuando va a escuchar otro idioma, le va a ser más fácil distinguir cada uno de los sonidos. Entonces, un francés, cuando escucha, por ejemplo, el español, le parece muy fácil, ¿no? Porque en el español distingue los 5 sonidos, ¿no? Están muy, muy exactos. Pero cuando un francés escucha cualquier otro idioma, por ejemplo, el quechua, el francés tiene más probabilidades de que distinga entre 9 a los 11 sonidos vocálicos que tiene el quechua. El quechua tiene 11 sonidos vocálicos, el quechua sureño. El francés comparte con el quechua 9. ¿Sí? Los otros 3 son más glotales. El francés no tiene glotales del tipo del quechua. Entonces el francés puede distinguir hasta 9 o más, quizás, porque el francés escucha 19 sonidos. Igual en el inglés. El idioma inglés tiene de 12 a 16 sonidos vocálicos, cada uno diferente del otro, evidentemente. Igual cuando escuche el quechua o el español, intenta acomodar los sonidos que él tiene, el inglés, el angloparlante, a su sistema. El español tiene 5, entonces el inglés intenta acomodarse esos 5. Por eso les parece fácil la pronunciación del español, en este sentido, en las vocales, porque el inglés está adaptado a eso. Ahora, el inglés, para pronunciar, por ejemplo, un sonido que no existe necesariamente en este idioma, como la letra R, la pronuncia mal dentro del español. Igual el francés. El francés, la R la cambia a una J, a algo similar a una J. Entonces el francés pronuncia así porque está acostumbrado así a ese idioma. El francés siempre va a pronunciar, o casi siempre, en primera instancia, va a pronunciar la R como si fuera J. Ve una R graficada y para él es un sonido de J. Entonces eso sucede cuando un francés habla español, pronuncia la R como si fuera J. Igual el inglés. El angloparlante, cuando habla español, va a pronunciar la letra R muy suave, porque en el inglés la R es muy, muy suave. Eso sucede, ¿no? Eso es el idioma materno. Ahora, el quechua hablante
Cuando pronuncia el español, que es el idioma más cercano, ¿qué sucede? ¿No? Lo mismo que sucede con el francés o con el inglés al momento de hablar español. Va a tener un acento muy distintivo. En el quechua se tiene, por ejemplo, a ver, la misma palabra mesa o misa. Mesa o misa son, en español son palabras diferentes, pero para el quechua hablante, que está aprendiendo español o pronuncia así de esa manera, va a pronunciar algo como mesa. Y a nuestro oído hispano no sabemos qué ha dicho, o mesa o misa. Pero para el oído quechua, mesa, para él está pronunciando bien. Lo mismo con la otra palabra, yo oso esta casaca, yo oso mi lapicero. Entonces, el quechua hablante, ¿qué ha hecho ahí? ¿Qué sucedió? En su sistema fonético de idioma materno del quechua, no necesita pronunciar bien la letra O la letra U, tampoco la letra I o la letra E. Para él es todo esta gama de sonidos entre O y U y entre I y E, no necesita pronunciarlo tal cual el español, porque en su idioma materno no lo tiene, igual que el francés, ¿no? El francés, o perdón, el inglés no tiene la R fuerte como el español, entonces la pronuncia muy suave, ¿no? Igual el quechua hablante, no tiene ese sonido exacto de la E o la O en español, tiene algo aproximado, y por eso el quechua hablante pronuncia así. Además, porque el quechua hablante, como ya hemos visto en un ejemplo anterior, dentro del quechua no necesitas distinguir entre E y I. Estos son alófonos de un mismo fonema. El fonema es necesario para distinguir la palabra. En el quechua no es necesario. O sea, estos son un solo fonema, la E y la I, porque no involucran la distinción de la palabra. Entonces, no necesitas distinguir para el quechua hablante, ¿no? Perca o perca es lo mismo, ¿sí? A pesar de que en un lugar se use más como perca y en otro lugar quechua se utilice más como perca, pero ambos siguen siendo alófonos del mismo fonema. Entonces, lo que sucede en el mundo quechua cuando aprende o habla español es eso. Su sistema lingüístico quechua hace que pronuncie diferente el español y pronuncie justamente diferente estos sonidos de la E y la O, ¿sí? Ese es el idioma materno. Entonces el trivocalismo dice, si el quechua tuviese 5 vocales, o si necesitase escribirse en 5 vocales, entonces debería hablarse bien, un quechua hablante debería hablar bien el español, ¿no? Si es que dicen que tiene 5 vocales. Pero no es así, el quechua hablante pronuncia un poco alejado a la E española y alejado a la O española. Le cuesta un poco más. Obviamente el aprendizaje ya te mejora la pronunciación dentro de cualquier idioma, ¿no? La práctica y el aprendizaje lo es todo en realidad. Pero en primera instancia no se puede. Un quechua hablante va a pronunciar lo que en su sistema lingüístico materno le permita pronunciar. Entonces, eso tiene que ver con el oído extranjero o idioma materno. Depende mucho el idioma en el que estás acostumbrado en tu idioma nativo, cómo vas a escuchar los demás idiomas. Y también cómo vas a aprender o pronunciar los demás idiomas. Entonces, ese es un argumento más del oído extranjero, del por qué el quechua tiene solo 3 vocales. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuevamente, ¿no? Los sonidos fonéticos, alófonos que tiene el quechua, la A y la A, ¿no? Que son muy distintas, pero no necesitan identificarse al 100% porque no le cambian el sonido. En el caso de la I y la U, en el trivocalismo, dice, ¿no? Solo es necesario escribir I para estos 4 sonidos que existen, ¿no? Totalmente. ¿No? Un sonido alófono no es que no existan, ¿eh? El trivocalismo dice sí existen, evidentemente existen en pronunciación, pero lo que dice el trivocalismo es que no necesitan ser escritos, porque no le van a cambiar el significado. Como pirja o perja. Pirja estás pronunciando así, perja estás pronunciando con esta, pirja con esta, perja con esta, ¿no? O si quieres más fuerte, ¿no? Perja es esta, o perja, que casi una E un poco más fuerte es esta, ¿no? Entonces, todas esas pronunciaciones, no importa cómo las digas, igual es la misma palabra, por ende, solo necesitan escribirse con una letra, ¿no? Una vocal, la I. Igual la U, esta oke, esta sería un poco más francesa, ¿no? Oje y uke, ¿no? Esta es la U más española, ¿no? Uke, ¿no? Todas, a pesar de semejante variación de pronunciación, no necesitan distinguirse porque de una sola manera ya es una sola palabra, no cambia el significado, ¿no? La U entonces resume estos 4 sonidos, la I resume estos 4 sonidos y la A estos 3 sonidos. Acá están los 11 sonidos alófonos que tiene el quechua y los 3 sonidos fonéticos graficados. El sistema fonético es usado a nivel internacional. Todos los idiomas, salvo el quechua pentavocálico, utiliza el sistema fonético, o sea,
el sonido necesario para distinguir las palabras. Los alófonos no se grafican, pero sí existen, ¿no? Eso es lo que dice el trivocalismo. Ahora, como decía, ¿no? Las reglas internacionales de la graficación, ¿no? O del mundo. La graficación necesaria de sonidos vocálicos y consonánticos según fonemas, es lo que les dije, ¿no? Esa es la manera de graficar a nivel internacional y usado por todos los idiomas. Por ejemplo, el inglés, ¿no? El inglés es un idioma universal, escribe con 5 A, E, I, O, U, pero dentro de la lingüística del inglés propiamente dicho, estos 5 sonidos vocálicos solitos en el abecedario tienen una pronunciación diferente. Acompañado de otra vocal tienen una pronunciación diferente, acompañado de otra consonante, dependiendo de cada consonante, tiene otra pronunciación, ¿no? Ya hemos dicho que el inglés tiene cerca de 12 a 16 sonidos vocálicos, o sea, alófonos vocálicos del inglés, 12 a 16. Entonces, eso es el inglés, ¿no? El inglés, un idioma tan importante en el mundo, y utiliza ese sistema, el sistema fonético. Solamente la vocal se escribe cuando le cambia un significado, ¿no? A pesar de semejante diferencia de pronunciación. Entonces vamos al siguiente, unificación del abecedario. Eso también es importante. El inglés, hablado en todo el mundo, tiene solo un abecedario, a pesar de semejante diversidad. El inglés es uno de los idiomas que tiene más variación en pronunciación, dependiendo nuevamente al oído extranjero, ¿no? Un indio, habitante de la India, pronuncia diferente, totalmente diferente el inglés. Pronuncia porque su sistema lingüístico del hindi, del idioma nativo, es diferente al inglés y va a pronunciar de esa manera el inglés. Igual, ¿no? Nosotros los hispanohablantes tenemos una manera de pronunciar, pero solo una manera de escribir, solo un abecedario existe en el inglés, no 2 ni 3, 1. La enseñanza para preservar el idioma, eso es una regla internacional, ¿no? El idioma necesita ser enseñado y no solo oralmente, ¿no? No solo de padres a hijos o de comunidad, en la comunidad, no, tiene que ser enseñado en todo aspecto, sea en casa, no local, oral, sea en una institución formal del Estado, sea en una institución privada, sea en una organización, sea aquí en el Perú o en China, necesita ser enseñado para que exista y prevalezca, ¿no? Y eso es necesario absolutamente. Ahora también nos dice que se necesita acuerdos nacionales o internacionales, de ser posible, y instituciones grandes. Esto significa que no es que se le dé la gana a una o dos instituciones generar un sistema escrito. Necesitamos un acuerdo nacional, en el caso del quechua, incluso uno internacional. Si el idioma solo fuera existente en un país, entonces sí es necesario un acuerdo nacional nada más. Pero el quechua es hablado hasta en 5 países, nativamente, ¿no? Si no es que más. En realidad es hablado en casi todo el mundo por la presencia de migrantes quechohablantes en el mundo, ¿no? Entonces, en el caso de los países de habla nativa del quechua, son 5. Ya lo hemos visto, ¿no? Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina. Perdón, 6. Entonces tenemos esto, ¿no? Necesitamos un acuerdo entre los países de habla nativamente el quechua. Y también instituciones garantes, porque no solo... Quizás una universidad tenga un prestigio importante, pero no solo una universidad debe dar garantía del uso del idioma, sino varias, ¿no? Porque el conocimiento es dentro de todas las universidades, no de una. Igual, una institución garante puede ser la Academia Mayor de Lengua Quechua. Entonces, esta también tiene que dar garantía de cómo se escriba y proteger esto, ¿no? También Estado peruano, con el Ministerio de Educación y Cultura, o si hubiera un Ministerio de Lingüística. En el caso del español, la RAE, ¿no? Vendría a ser una institución garante muy importante del idioma español, ¿no? Entonces, esas son consideraciones internacionales. Ahora, mía, por ejemplo, para la enseñanza en todo contexto es necesario 4 componentes. También es una regla internacional. El entender, el hablar, el leer y el escribir. Son los 4 componentes que tiene o debe tener cualquier idioma para prevalecer en el mundo. Así, un idioma cobra importancia internacional. Bien, el quechua durante años se ha mantenido en el entender y en el hablar, o sea, en la forma oral, ¿sí?, del idioma, que sí es importante, pero para el mundo globalizado no es suficiente. El quechua, como cualquier otro idioma, para que esté en la misma jerarquía dentro del mundo, necesita leerse y escribirse. Estos 4 componentes son importantísimos en el mundo, porque si una persona, por ejemplo un chino o un alemán o un ruso, quisiese aprender el quechua,
tiene que dominar estos 4. El hablar y el entender es un poco más fácil, el leer y el escribir de momento no es tan fácil por este problema del trivocalismo y pentavocalismo. El caso del trivocalismo, como es a nivel nacional e internacional, caso de Ecuador y gran parte de Bolivia adopta el trivocalismo, entonces se está unificando una sola manera de escribir. El trivocalismo va en este camino. Y luego, la producción de textos entendibles en todo tiempo, espacio, por nativos y no nativos, como lo decía. Un ruso, por ejemplo, quizás ya sepa quechua a nivel oral o escrito, qué sé yo, tiene que entender un libro. Veamos una producción de texto cualquiera, en una escritura quechua, tiene que entenderse. Un ruso que ya sabe quechua. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos tipos de escrituras o más? En pentavocalismo y en trivocalismo. Quizás el ruso aprendió un quechua trivocal, ¿no? Y luego se topa con un libro en quechua pentavocal. Él va a decir qué pasó acá, por qué escriben con E y con O. Ahí va a haber una confusión. El ruso o el chino que sabe quechua y va a haber un sistema pentavocálico, va a decir, entonces, ¿por qué se escribe con E? ¿Esta palabra significa otra cosa o cómo? Esa duda va a tener. Quizás lo tienen actualmente en el Perú, por este doble sistema de escritura, el trivocalismo y el pentavocalismo. Repito, ¿no? Estos textos tienen que ser entendibles en todo el tiempo. De acá a 100 años, ese texto tiene que entender, ¿no? Necesitamos producción de textos para que el idioma también prevalezca en el tiempo y que sean leídos por nativos y no nativos. Y para eso necesitamos precisamente un sistema de escritura y no 2 o 3, porque el que va a leer quizás entre en confusión y piense que sean 2 idiomas distintos, cuando no es así, solo es un idioma.